Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos aquí otro de estos contactos que tenemos de Artículo 14 junto a ustedes y a través de las redes sociales. En estas oportunidades siempre a las 4 de la tarde en vivo y en directo, como se decía otrora en la televisión. Así que estamos compartiendo ya con ustedes y vamos a dialogar con nuestro invitado. Después aquellos que lo quieran ver está en YouTube, también está en Facebook, queda en la historia de Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales que estamos obviamente trabajando con ellas, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con este tema que tiene que ver ni más ni menos con la seguridad o la inseguridad. Depende cómo se vea, ¿no? Y alguien que hace muchos años lo tenemos aquí en el programa, que estamos junto a él, que es ni más ni menos que el especialista en todos estos temas, abogado, licenciado en seguridad, te voy presentando de nuevo, Luis, analista de inteligencia y muchísimas cosas más. Luis, como es costumbre, bienvenido. Bueno, en esta oportunidad, bienvenido a nuestro estudio, el estudio de Artículo 14. Gracias por estar. Un gusto. Vos sabés, Quique, que para mí es un placer poder compartir un rato contigo y con toda tu audiencia. Vos sabés que yo siempre menciono en las entrevistas que hace añazos que venimos en distintos medios teniendo entrevistas, un libro que vos me regalaste, tuviste la gentileza de regalarme, que está agotado ya, está todo agotado, no sé si es la tercera... Es un incunable, hoy no se consigue. Hoy no se consigue. Vos me lo obsequiaste a mí en octubre del 2015, hace 7 años. Correcto. El libro salió, digamos... La primera edición en el 2007. En el 2007. Este libro, que yo voy a ver si lo muestro, que dice Luis Vicat, ahí está, Autopreservación Urbana, sobrevivir en la ciudad. Es un libro realmente en aquel momento de avanzada porque estabas explicando situaciones o cosas que no tenían en el 2007 el asidero, digamos, delictivo que está en el hoy. Exactamente. Uno de los casos es de un delito que en ese momento recién comenzaba, que eran los secuestros virtuales. No había ningún libro que lo mencionara, ningún libro específico en temas de seguridad, que no son muchos tampoco los que hay algunos buenos, pero no mencionaban este tema, ¿no?, en específico. Bueno, precisamente quería entrar en este tema, Luis, porque hace muy poquitos días, fue, digamos, dentro de lo que fue prensa, periodismo, fue Voz Populi, se allanó un conocidísimo hotel, se arrestó gente que tenía que ver precisamente en la ciudad de Tandil, que no es el primer caso, de estos denominados secuestros virtuales, que vos lo titulás en tu libro Peligroso espejismo, secuestros virtuales. Sí, y tiene un sentido, porque en realidad cuando yo me refiero al espejismo es justamente eso. Cuando uno va en la ruta y cree que hay agua, en verano, por ejemplo, y resulta que cuando se acerca el agua desaparece y no existió nunca. Y es un problema de convección, de reflexión, de aire caliente. Pero está mostrando algo que el cerebro cree que es agua, porque se parece a un charco, y luego desaparece. Con los secuestros virtuales, nuestro cerebro tiene el mismo comportamiento. Cuando nosotros somos víctimas de esto, que en realidad es una estafa, no es un secuestro, porque nunca llega a haber nadie secuestrado, recibimos un llamado, generalmente en horas nocturnas y en días feriados, que es cuando los chicos más salen a bailar, que se van, que están en la previa o que andan por ahí,
Y cuando también al que recibe el llamado más flojo lo encuentra. Cuando, justamente, la hora Claro. que precede al alba es la hora de Claro. los ataques en la guerra, ¿no? Es la hora donde las guardias están con las defensas más bajas, porque el organismo necesita descansar. Entonces, la hora previa al alba es donde se reciben estos llamados, nosotros estamos durmiendo, la señora recibió un llamado, del otro lado la voz de su hijo, que le dice: mamá, me secuestraron y me están pegando. Y alaridos y golpes del otro lado, y una voz tumbera generalmente que dice: tenés que depositar tanto dinero en la moto que va a pasar dentro de un rato con un casco blanco y tirar las cosas en una bolsita negra de recibos. Le pasó a Susana Romero, la modelo. Tuvo que ir hasta la esquina con la bolsita al depósito de basura y dejar todo un montón de joyas porque le habían secuestrado un hijo y el hijo estaba en la playa con los amigos. Bueno, Lo que pero pasa ¿qué es que es sucede? muy difícil, pasó en Tandil también. Si no es por alguna cuestión ya casual, la gente creo que ahí es con eso se trabaja. Se entra en un pánico que escuchás lo que vos... El cerebro ¿Querés funciona escuchar? así, exactamente. ¿Cómo es? El cerebro dice, ve un campo verde. De un lado hay un montón de gente que corre desesperada con camiseta blanca. Del otro lado hay gente que se entremezcla y corre con camiseta roja. Y todos quieren patear una pelotita. Entonces el cerebro dice, recibí toda esta información, la proceso, es un partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando falta la pelotita? De repente ve lo mismo, no alcanza a ver la pelotita y vos le preguntás y dice, es un partido de fútbol. Porque el cerebro introyectó la pelotita y es lo que pasa con el secuestro virtual. Si yo tengo una hija mujer, me llaman a las 3 de la mañana, siento que la hija llora porque dice, me están castigando, me están torturando, por favor mamá pagá. Inmediatamente esa voz que yo siento va a ser la de mi hija, porque mi cerebro me va a indicar que tengo que rellenar ese hueco con mi hija. Por eso los secuestradores utilizan dos cómplices que se llaman los aulladores, que son los que gritan porque les pegan, y hacen un acting, por supuesto, y las lloronas, que son generalmente las chicas que lloran, las mujeres que lloran desesperadamente. Entonces, en ese pandemonium, y con el apuro, y con no dejar pensar o no dejar cortar, se termina pagando el rescate. No lo hace uno solo, no es, o es una banda. Hubo un vicerrector de una universidad nacional, en el Gran Buenos Aires, que sufre un secuestro virtual. Tiene, creo todavía, una mansión. La chica aparentemente se había ido a lo de una amiga, después de la facultad se iba a lo de una amiga, y llaman diciendo que la tienen secuestrada. Atiende la madre. La madre desesperada empieza a buscar el dinero, empieza a hacer esto, aquello. El padre escucha la conversación, era la voz de su hija. La madre corre al primer piso a buscar el dinero y demás, pero mientras tanto se encuentra con un celular. Y con ese celular dice, llamo a la comisaría, mientras mi marido está con el otro teléfono de abajo. La atiende un cabo, el cabo guardia, el cabo Gómez. La escucha, dice, señora, ¿revisó la pieza de su hija? No, porque me dijo que se iba a quedar con amigas, le dijo. ¿Pero por qué no va y se fija? Va, se fija, la nena estaba durmiendo, había vuelto de la facultad, familias así disfuncionales en cuanto a lo familiar, ¿no? Cada uno comía en su horario, sí, solo. Sí. Estaba durmiendo plácidamente. Hasta el día de hoy, después yo charlando con ese vicerrector de este tema, él me juraba, dice, era la voz de mi hija. Digo, no, era una ilusión auditiva que el cerebro mandó, como hacía Toussaint, como hacían David Copperfield y tantos magos. Es un truco de prestidigitación que hace que la gente sea víctima de los secuestros virtuales. Y acá lo explicás en el libro, pero aparte con casos, del 2007, ¿no? Con casos que son los que se escuchan hoy, que lo único que cambia, la verdad, es, bueno, la solicitud de tarjetas telefónicas. Eso ya no se usa más. No se usa más. Y el dinero.
El dinero. Obviamente que, te imaginas, del 2007 ahora cambian los montos de los dineros, pero ¿qué puede hacer la persona como para que por lo menos tenga no sé, 2 segundos de pensamiento y dice, Sí. voy a corroborar primero esto? Vamos a un capítulo anterior del libro, al empezar, que dice plan de seguridad familiar. Todos en una familia debemos tener un plan de seguridad. No significa hacer la venia ni desfilar. Plan de seguridad significa juntarnos un domingo, después de comer, y dice, chicos, chicas, atiéndanme, dice el pater familia, vamos a hablar de la inseguridad. Vos, fulanita, vas a la facultad, tenés media hora de espera a las 11 de la noche en una parada de micro donde hay poca gente, es un riesgo. Bueno, lo vamos a solucionar con un remis. Vos, fulanito, si te quedás en casa de amigos, tenés que decirme a dónde vas y dónde te vas a quedar exactamente. Y así se va haciendo un plan de seguridad. Pero ese plan de seguridad debe incluir las contraseñas, el password. ¿Qué significa esto? Pasa el secuestro virtual. Entonces la madre le dice a los secuestradores que tienen supuestamente a su hija, bueno, está bien, yo te pago lo que quieras, no le hagas daño, deja de pegarle. Bueno, está bien, pero ¿va a poner la plata? Sí, pero me tenés que dar la prueba de que es ella. ¿Y qué prueba? ¿Le vamos a ir pegando? No, que me diga cuál fue el nombre de su primera mascota. Y ahí cuelgan. El nombre de la primera mascota. Claro. Y ese nombre de la primera mascota no debe ser real, porque ya entramos en la saludable paranoia de la seguridad. Si yo tuve una mascota, y muchos saben que se llamaba Simón, mi perro, que duró 15 años, Claro. Alguien puede hacer inteligencia social y saberlo. En cambio, la mascota va a ser un gato que nunca tuvimos, que se llamaba Michifus. Bueno, listo. O D'Artagnan, el gato se llamaba. Entonces, eso me da la pauta de que realmente es la persona. Es un poco como el doble factor de autenticación que se usa ahora en lo cibernético, ¿no? Claro, La autenticación de dos pasos. claro. Bueno, mediante ese sencillo artilugio, el secuestro generalmente se termina y lo que no hay que hacer es contestar asertivamente. Es decir, llaman por teléfono. Uno atiende y dicen, ¿habla Luis? Y yo puedo decir sí o no. La respuesta es, ¿qué Luis? Yo no digo que soy ni que no soy. Digo, ¿qué Luis? Para que me den más datos. No dar datos yo. Sí, soy yo. ¿Quién me habla? No, nunca, jamás. Menos, y que me disculpen los telemarketers que me van a odiar prolijamente a partir de hoy, pero cuando llaman de un número privado que no está registrado, no hay que contestar. Y si quieren contestar, van a contestar y van a decir, mira, no me interesa lo que tenés para ofrecerme ni para decirme. Pero ¿por qué si usted no escuchó la oferta? Que es un poco el juego psicológico. El juego lógico. Porque vos me estás hablando de un número privado, yo no sé quién sos, me estás ocultando tu identidad. Yo no, así que por lo tanto no me interesa, cuelgo. Lo que no hay que hacer es entrar, esto lo vi hace pocos días atrás en un medio masivo, en la canchereada, en la argentineada, en la porteñada. Es decir, empezar a cargar al secuestrador. ¿Así? ¿Así que vos querés un rescate? Bueno, ¿en qué pabellón estás? Porque yo trabajé en la policía 20 años y sé que... ¿Por qué? Porque ese malandra, que sí seguramente es tumbero, va a tener cómplices afuera. Y además va a saber de dónde yo vivo con el número de teléfono. Entonces puede haber represalias. Así que nunca hay que ensarzarse en una discusión o bastardear al secuestrador, sino simplemente colgar. Estamos en todas las cuestiones que estás comentando, Luis. Muchas de ellas, y es un poco el leitmotiv de esta charla, es Tandil, obviamente. En Tandil hay una cantidad importante de espacios públicos, Sí. sendas peatonales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué precauciones hay que tener? Como vos vas adelantando todo en tu libro, vamos a esto que vos denominaste tierra de nadie, precauciones en espacios públicos. Exacto. ¿Y cuáles son esas precauciones que hay que tener precisamente aquellos que salen a trotar, a correr, a caminar, a tomar mate, etcétera, etcétera? Exactamente. Sobre todo en algunos horarios, ¿no? En algunos lugares y en algunos horarios. Porque hay sendas peatonales maravillosas y algo distingue a esta
patria adoptiva para mí es la belleza de su entorno, las sendas, los caminos, los bosques que rodean al dique, en fin. Hay zonas en donde cuando nosotros nos alejamos de la posibilidad de pedir auxilio, entramos en un peligro latente, que puede producirse, cristalizarse en un hecho o no. La seguridad se parece a la paranoia, es una saludable vigilia, es un estado de atención permanente, es como cuando uno maneja va mirando los espejitos y no es consciente de que los mira, porque ya lo hace automáticamente, mira el retrovisor, mira los laterales, sí, sin darse cuenta. No, sí. Pasan los cambios sin darse cuenta, va pensando en otra cosa y sin embargo hace los cambios. Con la seguridad pasa lo mismo, uno debe acostumbrarse, y vos lo tenés en el primer capítulo, como esos círculos alrededor nuestro imaginarios que nosotros tenemos que inventar, a 5 metros, y acá se puede, porque lamentablemente hay macrópolis como Buenos Aires en donde decir puedo controlar visualmente 10 metros a la redonda en Corrientes y Paraná a las 12 del mediodía es imposible. En cambio acá tenemos la suerte de que todavía, a mí me encanta el centro porque recuerdo mis primeros días no podía creer la cantidad de poca gente y los autos tranquilos, en fin. También a veces eso da lugar a que se confíe uno, sobre todo con los autos, pero en general es muy ordenado. Entonces uno puede controlar su entorno a través de estos círculos imaginarios que van llegando las distintas zonas. Te voy a hasta el aclarar esto, es diferente a lo que estabas acostumbrado Capital Federal, la ciudad autónoma. Por obviamente. supuesto, no, Sí, sí. absolutamente, no, la ciudad de la furia es Buenos Aires, el que es de Buenos Aires no lo padece, pero después de estar un tiempo acá cuesta ir de nuevo para allá, ¿no? Es decir, se hace cada vez más duro. Yo tengo ocupaciones en los dos lugares, claro, y trabajo mucho home office, y por suerte existe el Zoom, existe el Skype y demás, pero realmente se hace muy, muy duro y uno busca excusas para tratar de ir lo menos posible, porque es muy estresante, es muy estresante. Bueno, en cambio, te corté el tema de que ibas por el centro de Tandil, que es mucho más tranquilo que es la mucho más capital tranquilo, federal. pero los paseos públicos a determinada hora, si no tienen un buen patrullaje, una buena iluminación, seguridad urbanística, ¿no? Es decir, una muy buena poda, iluminación. Mucha gente se esconde en las copas de los árboles. Esto es bastante común en el Gran Buenos Aires. Es decir, se suben como monos al árbol grande que tenemos en la vereda y en el momento que estamos entrando el auto, ahí se descuelgan. Y bueno, y nos asaltan o ya no hicieron la entradera. Caminando por una senda peatonal. O caminando por una senda también. Lo ideal es no caminar solo, caminar en grupos. Esto da una cierta seguridad. Y si el grupo es de 5 mínimo, mejor. En algunos casos hay gente que suele llevar un silbato para pedir auxilio con un silbato parecido al de tipo policial. Eso siempre va a despertar el interés de alguien que está cerca y no nos ve, a ver qué está pasando ahí. Y avisar a la autoridad, por supuesto. Y tener una buena capacidad de respuesta de la autoridad pública desde ya, ¿no? Es decir, tener buena televigilancia, buena iluminación, buena poda, y eso hace más seguro al lugar. Si no, tenemos el problema de lugares que son muy frecuentados, pero por ahí son inseguros, como las cavas, y entonces allí no hay, digamos, algún sistema vertebrado, porque son lugares privados, y si entramos en esos lugares, estamos entrando en una zona de riesgo. Estás hablando de muchas situaciones que se viven ya en Tandil. Yo recuerdo hace unos años, gente amiga, gente también de periodistas de algún canal de televisión y todo, amigos, me decían, pero Luis, Eso pasa en Buenos Aires. Esto pasa ya, tranquilízate, acá no va a pasar nunca. Yo digo, esperá que va a venir. Y lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Yo cuando daba charlas en Uruguay, que a veces voy a dar charlas para empresas sobre seguridad empresaria, yo siempre les digo, miren la otra orilla. Porque lo que pasa en Argentina, en 2 o 3 meses replica acá. O replica o directamente se importa la figura con los autores. Si les va bien allá, después les va bien acá. Y efectivamente Uruguay hoy tiene más problemas de seguridad que los que tenía antes,
Y muchas en la zona estival, como Sí, sí, Punta del Este, los sí, sí. descuidismos, vandalismos y demás, ¿no? Bueno, acá pasa, creo, en la ciudad de Tandil, aquello de que Tandil es una isla, se decía hace varios años de qué situaciones. Estaba también bastante tergiversado el tema porque, si mal no recuerdo, en Tandil, de hace muchos años más atrás, de los 80 o 70 en adelante, acá hubo muchos crímenes que quedaron impunes en la ciudad de Tandil, que en el día de hoy, no recuerdo todos, pero en el día de hoy estamos preguntándonos, che, ¿y el crimen de fulano? ¿Por qué nunca se supo más nada? ¿O el crimen de Mengano? ¿Por qué no se supo más nada? Hubo muchos crímenes que quedaron totalmente impunes en la ciudad. O sea que había otra situación de delito, pero había. Pero siempre la hubo y siempre la va a haber, porque esta es una ciudad intermedia. Hoy por hoy en un pueblo de más de 500 habitantes ya hay delito. Claro. Yo recuerdo un pueblo del interior, del norte de la provincia de Santa Fe, Sunchales, un pueblo hermoso, 20.000 habitantes. Es donde está la casa central de Sancor. Claro. Sancor Seguros, el edificio más grande. Bueno, yo suelo asesorar a Sancor habitualmente y con el jefe de seguridad de la empresa yo le decía, mira, vamos a darle una charla sobre seguridad. Bueno, seguridad en el transporte público. Dicen, acá taxi no hay. Bueno, entonces las medidas de seguridad del remis, no, remis tampoco. Sacamos otras 20 filminas. Seguridad en los ascensores. No, no hay ascensores. Bien. Solamente había en el NEC, en el nuevo edificio corporativo, que en el medio de la nada, alrededor de campos con vacas pastando, había un Learjet, un aeródromo particular de la empresa y el edificio majestuoso que se inauguró hace pocos años atrás. Pero, ¿qué pasó? Empezó a venir gente de la mano de la prosperidad, digamos, y se empezaron a hacer asentamientos irregulares, y empezó el delito, y empezó los robos, etcétera, etcétera. E inclusive ha habido casos de televigilancia privada que se ve donde los ladrones roban la cámara y queda grabado hasta el momento que la arrancan. Que la arrancan, claro. De un primer piso. Es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de estar Por eso preparados. Te pregunto por Tandil, porque todavía hay una idea, y yo creo que hasta a nivel gubernamental, hay como esa idea, no, pero Tandil no, pero esto no pasa en Tandil, aquello no pasa en Tandil, y resulta que uno se va enterando de que pasan muchas cosas en Tandil. Hace pocos días atrás hubo una luz en Bariloche y una chica perdió la pierna. Y jamás se hubieran imaginado que iban a rodar de golpe una masa de barro y piedras del tamaño de un auto. Y le aplastó la pierna, en fin. Uno no puede ser negacionista en temas de seguridad. Es decir, la ley de Murphy dice, todo lo que pueda fallar, fallará en algún momento. Entonces el tema es que nos agarre preparados para reducir las pérdidas o reducir, lo que yo digo, nuestro potencial como víctimas, ¿no? Nuestra categoría potencial como víctimas, reducirla lo más posible. ¿A través de qué? A través de una serie de tips de autopreservación, a través de los 3 principios que hacen el trípode de la seguridad, la precaución, la prevención y la discreción. Si nosotros unimos estos 3 pilares y los bajamos a tips de cuidarnos, de empezar a saber mirar, a saber caminar, a saber hablar por teléfono, celular, cómo ponernos para hablar por teléfono, dónde hablar, dónde entrar a internet, si es pública no vamos a hacer home banking en un hotspot público y una serie de cuestiones más. Bueno, vamos a reducir la posibilidad de que nos pasen cosas, ¿no? Tandil tiene una secretaría, hace años ya, se creó una secretaría de prevención comunitaria con cámaras, no voy a entrar en el tema de las cámaras por otra cuestión, pero con cámaras, personal, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos encaminados en eso? ¿Cómo lo ves vos que estamos encaminados en esas cuestiones? Porque, vamos a decir la verdad, hay una tasa alta de seguridad que paga el comercio, pagan los tandilenses. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ves vos? No tengo la información, porque la información inclusive está un poco desactualizada, la de las páginas oficiales, ¿no? Con respecto a los delitos y demás.
Sí sé de que se reúnen, se hacen, o por lo menos se Se prometen reunía hacer. el foro, el denominado foro. El Foro de Seguridad, que es una institución muy interesante que se creó en la provincia de Buenos Aires, en su momento, en el año, creo que 98. Y yo fui asesor de varios foros de zona norte, en la parte legal. Y sobre todo para evitar que sean los foros cooptados por el gobierno, ¿no? Que pierdan su pureza y lozanía de ciudadanos. Con respecto a la Secretaría de acá no conozco prácticamente nada. Lo que conozco es lo que sale en los diarios. Lo que sale en los diarios es que Villa Aguirre tiene muchos delitos, que La Movediza tiene muchos delitos que han aumentado, que Desvío Aguirre también, Gardey, hay otro bar, Tastunitas, Bueno, que ya han comenzado a aparecer figuras como las de echar gomas en la noche en la Ruta 30 para que los autos choquen y poder robarlos. En fin, hay cuestiones que si uno es negacionista no las va a ver, o si tiene un discurso, digamos, forzado, va a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Me parece que lo que he observado en el último año es que la sensación subjetiva de inseguridad ha crecido. ¿Qué quiere decir esto? La sensación objetiva es lo que está judicializado, pero la sensación subjetiva es el boca a boca. A la hija de Doña Rosa le robaron la verdulería el otro día 2 pibitos a las 10 de la noche cuando estaba cerrando. ¿Hizo la denuncia? No. ¿Para qué iba a hacer la denuncia? Y a mí me robaron el celular y no hice la denuncia, me compré otro y así. Ese tipo de sensación subjetiva me parece que ha crecido. Es el sentimiento de la gente, o por lo menos de una porción de la gente, de que están más inseguros. No escapa a la media general de la República Argentina en este momento, pero ha habido algunas cuestiones interesantes como los drones, por ejemplo, para controlar el área rural. Ahora, aparentemente, en marzo va a venir un dron chino que tiene bastante autonomía, que tiene los que hayan visto ahora el conflicto ruso-ucraniano ya están familiarizados con este tipo de aviones no tripulados. Y esto va a permitir algo que habíamos charlado hace como 4 o 5 años, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad rural. No tanto andar a caballo patrullando o andar en un jeep, sino controlar un área muy grande con un dron e inmediatamente tener una unidad de pronta respuesta como para llegar al lugar. Hoy permite mucho para combatir el delito rural, por ejemplo, la tecnología es lo que más permite. La tecnología es lo que más permite. Hoy la televigilancia, sobre todo por drones, es maravillosa. Es más, yo no entiendo cómo todavía, no sé, creo que hubo un proyecto, a mí me comentaron que había habido un proyecto de los propios productores rurales de adquirir un dron, ponerlo a disposición del municipio o de la policía, pagar el entrenamiento de la gente y por lo menos tener esa posibilidad de que ese dron en ciertos lugares pudiese controlar. Ahora dicen que va a venir uno en marzo y dicen que para julio se compran 10 más, o sea, son 20 drones para toda la provincia de Buenos Aires. Es poco. ¿Para toda la provincia 20? Para toda la provincia 20 drones. También nos van a ir rotando, los vamos a tener uno acá, uno allá, el otro día acá, pero es la manta corta. Tendrían que ser por lo menos 200 drones para empezar a hablar. Si fueran 2000 mejor, pero logísticamente a nivel económico ¿Y imposible. cada dron cubriría, por ejemplo, el partido, en este caso el partido de Tandil o la Barriga? No tanto, no. Tienen una autonomía determinada. Si es un dron de características interesantes, grandes, puede cubrir 5 horas de vuelo, con 1 hora de changüí también, hasta 6 horas de vuelo sin quedarse sin energía, y puede cubrir unos miles de kilómetros cuadrados importantes, pero no todo el partido. Es decir, lo que estás contando, Luis, se hace entonces realmente, no quiero decir imposible, pero muy difícil si hay un patrullero rural o 2 patrulleros rurales. sí, creo que hay 15 hombres de la Policía Rural nuevos que vinieron hace poco acá, y se crearon 1000 cargos de oficiales policiales rurales en 2 escuelas. Creo que una era Olavarría y otra Azul, me parece que era. En esas academias se forman la Policía Rural, que es una rama específica de la policía,
que tienen un uniforme muy militar, muy parecido al uniforme militar. Es verde y moteado, digamos, camuflado. Pero evidentemente tendría que haber más gente, evidentemente en todos los aspectos de seguridad tendría que haber más gente. Y tendría que haber más tecnología. Después también hay un proyecto de tomar las cámaras privadas, el municipio, y adecuarlas a su ¿Lo votó sistema. el Consejo Deliberante eso? Claro. Ahora, eso, ¿hasta qué límite es factible y hasta dónde estamos en esa delgada línea Bueno, de lo constitucional o no? en ese aspecto, un sector de los concejales se quejaron del proyecto. Sí, sí. Y a mi juicio se quejaron con razón. ¿Por qué? Porque esto invadía la esfera de la privacidad. Porque yo qué sé, ¿por qué yo voy a poner a disposición todas mis cámaras privadas que yo pago, que compré en su momento? ¿Y quién me las ve? ¿Quién las está mirando? ¿A dónde va ese material? ¿Se duplicará con fines buenos, con fines malos? Es decir, esto es lo que se planteó. Entonces, hay una parte de esa resolución que dice que esto va a ser voluntario. El que quiera, si yo quiero y tengo una cámara que mira a la calle y la quiero poner a disposición del municipio, la pongo. Las cámaras interiores, las cámaras de mi ejido de la propiedad, no. Eso me parece mucho más adecuado. Esto es un poco como las fotomultas ahora que van a empezar a fotografiar qué hace la gente y con quién va dentro del auto. Cuidado con eso, ¿no? Porque evidentemente para saber si están hablando por teléfono, sí, pero también están invadiendo mi privacidad. En Londres, que es la ciudad con más cámaras, o por lo menos hasta hace 2 años era la ciudad con más cámaras, en una cuadra tenían 70 cámaras promedio. Es más, en la década de los 60 había una serie de televisión que se llamaba CI5, que eran 2 espías en ese momento, operativos, y hay un capítulo en Londres en donde van siguiendo, en aquella época en televisores de blanco y negro con cámaras de este tamaño en la calle, una cosa de ciencia ficción que vos decías, no puede ser. Bueno, hoy es común, absolutamente común, y con la tecnología celular más claro, aún. Más ¿no? aún, todavía. Pero a mí me parece que la televigilancia es buena, bien usada. Entonces, creo que eso de que sea voluntario me parece que es importante. Eso por una cuestión ya que entra en lo constitucional, sí, no, rosa, algún tipo de problema. Ahora, yo puedo tener 70 cámaras por cuadra. Puedo tener cámaras en todos lados. Ahora, ¿qué función debe cumplir aquellos que están viendo toda esa cantidad de cámaras? Los operadores. Son los operadores de quien ve la cámara como para prevenir o detectar antes que ocurra un ilícito. Bueno, justamente, ahí está el training. Ahí está el entrenamiento que tiene que tener un operador de circuitos de video. Es decir, tienen que tener una vista muy entrenada. Es una tarea muy fatigosa desde el punto de vista de la atención. Es casi como estar en una torre de control de un aeropuerto controlando el radar. Entonces tienen que controlar X cantidad de cámaras, no más. Tienen que descansar X cantidad de tiempo. También 2 horas sí, 2 horas no, en fin. Y tienen que estar muy habituados y muy entrenados en todo tipo de conducta. Es más, hay software que es predictivo y que ya viene y detecta inmediatamente cualquier movimiento extraño para la inteligencia artificial de ese software. Esto acá no se usa, pero en Estados Unidos, en aeropuertos, por ejemplo, es muy común. Es decir, gente que va, se para, vuelve, da la vuelta, viene, va al baño, sale inmediatamente, ¡pum! Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Porque su comportamiento era errático. Y si es en el ejido público, más aún todavía. Si no, vamos a tener un reality show de cámaras que nos van a permitir que los noticieros tengan placas rojas en forma abundante, pero si no hay una capacidad de respuesta acorde, en tiempo y forma, pasa a ser como el famoso caballo que nadie monta, ¿no? Desde lo legal, ahora ya está todo totalmente aceptado como prueba una cámara. Sí, de cierto tipo. Porque la cámara tiene que tener ciertas características técnicas que permitan la digitalización. Si no,
puede aceptarse no como prueba, sino como indicio vehemente, fehaciente, casi como una semiplena prueba. Caso Báez Sosa, por ejemplo. Algunas cámaras son de muy buena calidad, otras no son tan buenas, otras son cámaras de celulares que grabaron así con movimiento. Para eso hay algunas oficinas especializadas. Policía Federal tiene una muy buena en Mar del Plata, que es la que trabajó el caso Báez Sosa, que hizo un trabajo muy bueno, que seguramente lo vamos a ver reflejado en los alegatos la semana que viene, cuando le toque a la querella, o al Ministerio Público, y han hecho un muy buen trabajo, pero no es cualquier cámara tampoco. Y luego lo que sucede también es si las cámaras son compatibles. Perdón. Es decir, hay cámaras y cámaras distintas, con una calidad, con unos requerimientos, con una posibilidad de enlace o no. Entonces todo esto yo creo que va a ser materia también de una cuestión de estudio tecnológico grande. Las cámaras que puede adquirir un municipio, que puedo decir que tienen que reunir ciertas condiciones técnicas. Esas cámaras que tiene el municipio, que reúnen esas condiciones técnicas, ¿esas sí son cámaras fehacientes para la justicia? Pueden serlo, si tienen la posibilidad de digitalizar la imagen, de agrandarla, de pixelarla, de hacer una serie de cuestiones tecnológicas con eso, para que la imagen pueda ser fehaciente justamente. En ese caso sí pueden servir. Es más, esas cámaras tienen que estar precintadas, tienen que tener una serie de cuestiones de seguridad para evitar justamente la contaminación de la prueba o de la cadena de custodia de la prueba. Esas cámaras tienen que tener una serie de mecanismos que garanticen que eso que graban o las grabadoras que reciban esto no pueden ser manipuladas, ¿no? Una pregunta que también te he hecho ya en alguna oportunidad y hace años. Me tocó en aquel momento un interesante debate, una discusión con un jefe policial aquí en la ciudad de Tandil. El tema son los perros. Me acordé, te iba a decir, sí, los perros. ¿Por qué no se utilizan los perros? Pero activamente los perros. La persona que va, bueno, lugares de playa, lugares turísticos, Tandil es una ciudad turística, que pueda haber ese robo. Los perros son un auxiliar invalorable, sobre todo ciertas razas, ¿no? Para la tarea policial y para la tarea militar inclusive, ¿no? Hay perros de guerra y perros de seguridad. O sea, perros de ataque y perros de defensa y de seguridad, de prevención. Son distintas formas de entrenarlos, son distintas razas inclusive. Algunas sirven más para unos, otras sirven más para otros, pero son un auxiliar invalorable. No hacen huelga, no sacan carpeta médica, si se embarazan, el embarazo es corto y tienen más perritos, en fin. Es maravilloso el perro como auxiliar. Y además el perro tiene la astucia natural que tiene el animal de poder prevenir un ataque quizá antes que la persona. Es decir, el perro lee el lenguaje corporal mejor que el ser humano. El ser humano tiene que hacer un curso. Olfatea también, ¿no? Porque tiene la capacidad, tiene una capacidad creo que 8000 veces superior al ser humano. Entonces olfatea el miedo, olfatea el peligro, olfatea la adrenalina y entonces se adelanta. Es decir, hay un viejo adagio, ¿no? Si no lo quieren los perros no es buena gente, tened cuidado. ¿Y por qué se fue, en algún momento se utilizó mucho y después se fue dejando en la policía provincial, por ejemplo, el uso de los perros? Desconozco, en realidad lo desconozco, pero sí sé que durante mucho tiempo... En la época que vos participabas, ¿qué pasaba? No, los perros se usaban cierto tipo de perros en cierto tipo de equipos policiales, como la Guardia de Infantería. Entonces, en ese caso eran perros que tenían otro tipo de entrenamiento, más duro, más agresivo. Pero en los subterráneos de Buenos Aires, durante un par de años largos, se utilizó los servicios de una empresa privada de seguridad, pero que iba el vigilador acompañado con un perro, que eran pastores alemanes, que además usaban una mantita muy tradicional perro de policía. El perro de policía. Y lo usaban y daban muy buen resultado. Después se dejaron de usar, como todo, ¿no? Pero el motivo lo desconozco. ¿Es una cuestión económica, por ejemplo? Yo quizá no creo, porque comen menos que el ser humano,
Es decir, son más baratos los perros que un oficial policial. Tienen menos problemas y realmente son un auxiliar invalorable a la hora de acompañamiento de rutina. Es decir, en vez de poner 2 caminantes, pongo un caminante con un can. Y tengo un equipo potenciado, es como si llevara 3, 4 oficiales. Bueno, policías que, por ejemplo, en Chile se utiliza. Los se pacos, utilizaba, claro. los carabineros, sí, Sí, sí. son de utilizar mucho los perros. En otros lugares, en Japón, en algunas ciudades también la policía utiliza bastante los perros. En China continental, no en Taiwán, sino en China, los perros se utilizan, pero son también perros bastante agresivos, ¿no? Y los usan las fuerzas de la policía militarizada que tienen ellos. El perro calculo que debe de servir para una cantidad de cuestiones operativas muy importantes, porque está bien, están los perros que hay un terremoto y son Los de rescate. Los de rescate. Pero el perro policial, no es necesario un perro agresivo, porque si el policía le da una orden, el perro la va a cumplir. Exactamente. En general, lo que se hace es pareja, ¿no? Es decir, el oficial, el entrenador va con un determinado perro y se establece toda una relación, vínculo, ¿no? un vínculo afectivo, y entonces esto potenciado es bastante interesante. Imagínate tener 50 oficiales policiales con 50 perros desplegados en la ciudad, pero tenés un control interesantísimo. Si a ello le sumás camaritas portátiles, más un sistema de patrullaje de pronta respuesta eficaz, tenés el perímetro controlado totalmente, te baja el delito inmediatamente. Hay un tema que es el económico. Siempre se puso desde hace años, para no caer en nada, sino que esto pasa desde hace años. Es decir, no, pero el presupuesto no, porque no da. Nunca digo los presupuestos para seguridad. ¿Cómo estamos, o cómo lo ves hoy a la policía de la provincia de Buenos Aires en estos temas que tienen que ver con lo económico? ¿Cómo la están llevando? La fuerza policial no es ajena a los vaivenes políticos. Es una fuerza civil armada, es el brazo armado de la administración, no es una fuerza militar, ni siquiera paramilitar, no es una fuerza de seguridad, es policía, son civiles armados. ¿Qué significa esto? Que están también sometidos a los vaivenes del poder político. Entonces, de pronto, si hay una afinidad, digamos, una simpatía por el trabajo de la policía, seguramente van a tener buena provisión de elementos y demás. Si no hay tanta simpatía, van a tener épocas difíciles. A mí me ha tocado ver épocas muy difíciles años atrás, ¿no? Y, por ejemplo, la policía de la ciudad, con las Taser, es decir, que no las puede usar todavía, hay un recurso de amparo, le costó la muerte a un oficial de la Federal, que fue apuñalado, que si hubiese tenido la pistola Taser esto no hubiese pasado. Y sin embargo, por una cuestión política de distintos signos, todavía esto está parado, está frenado, es una lástima. El uso de las Taser tendría que ser, por ejemplo, en la policía de la provincia tendría que haber. Pistola de dotación para el personal, sí, pero no para el personal de un cuerpo específico, especial, SWAT, porque esos usan otro tipo de armas. El SWAT va a tener el sniper, el francotirador, que va a anular bueno, pero de eso otra manera. Para cuestiones muy especiales también, Para cuestiones. Pero el oficial policial de calle, antes que tener una tonfa, o en el caso de la policía de la ciudad, bueno, sí, que el garrote, molesta, ¿no? sí, el garrote con un manubrio al costado, que es un arma oriental en realidad, o el machete, o en policías de Estados Unidos se utiliza algo muy piola, que es el bastón retráctil, que se abre y se estira. Pero ¿qué pasa? Es mucho mejor una pistola que te da 50.000 voltios, pero cuando llega al cuerpo lleva en 400 voltios, pero tiene 2.3 miliamperes y te produce un espasmo, una contracción muscular. Se usa en 119 países del mundo. Fue probada con éxito 1.400.000 veces antes de ponerla en el mercado. Por supuesto que bien usada. Ahora, si yo utilizo mal un machete, le quiebro la cabeza a alguien y no tengo retorno. Si yo utilizo mal una Taser, probablemente le produzca un espasmo muscular si le sigo dando. Pero por supuesto eso no pasa porque las pistolas tienen una camarita incluida que va a grabar y va a quedar todo el recording de lo que hizo el oficial policial con esa pistola. Y son armas no letales que son interesantísimas, que todo
que evitarían una serie de problemas, de confrontaciones físicas y demás, que ponen en peligro no solamente al victimario, sino también a la víctima y al oficial policial. Hoy te voy a llevar por estos carriles, porque lo has visto vos en Tandil, como lo hemos visto todos, yo también. Una serie de gente que provino de aquella policía que fue por una cuestión política, la policía que instaló el gobierno de Scioli, etc. Pitufos. Los pitufos, le decían los pitufos, no quería decirle los pitufos, pero bueno. Los pitufos. Que se han insertado en la policía, que están trabajando en la policía. Ahora, realmente hay una capacitación como para que... Porque ir caminando por el centro de Tandil, charlando, qué sé yo, bla, 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 es una historia. La cuestión es cuando hay un acto... Hay dos etapas con esto. A ver. Tenemos la etapa pitufo, que es cuando se crean, con muy buen criterio, dicen que Scioli escuchó en algún lugar que había que tener 100.000 policías, pero eran 100.000 policías en la calle, no por completo. Entonces se crean las policías locales. Que de locales tenían poco en realidad, ¿no? Porque siempre dependían del Ministerio de Seguridad en última instancia. La idea era que la pueblada que le pudieran hacer en el Ministerio de Seguridad se la hicieran al intendente. La gente cuando fuera a quemar gomas y demás por alguna cuestión de que la policía no resolvía, le trasladaban el peso al intendente de soportar el olor a quemado de la goma. Desde ese punto de vista nacen estas policías con el celo de la Corporación Policial del Estado, que de entrada no los vio con demasiado buenos ojos. La prueba está en la uniformación. El uniforme no imponía respeto, parecían el muñeco de Michelin, pero en versión color azul fucsia, así muy interesante. Y por otra parte la formación era deficitaria, deficiente. Se notó en algunos casos, un borracho con un cuchillo y 8 policías que no podían reducirlo. Luego comienza a fagocitarse las policías locales de a poco e integrarse en la policía estatal, la policía de la provincia. Esto sí requirió de un curso de formación y actualización. Es decir, para poder sacarse la boina celeste y ponerse el kepí azul había que hacer un curso. Y allí esos cursos sí se hicieron y los pusieron en un pie de igualdad con la policía estatal. Eso hay que reconocer lo que se hizo. Vamos a ver si se sigue haciendo, en lo que falta todavía, ¿no? El policía tiene que tener un entrenamiento, por ejemplo, de ir a la práctica de tiro, por ejemplo. ¿Se hace regularmente o el policía, como en algún momento se conoció que tiene que pagarse las balas? Tiene que pagarse las balas. El chaleco también... Ha mejorado mucho la provisión de ese tipo de elementos. Los chalecos, ya no es el chaleco mojado que uno largaba y se lo ponía el que entraba. En fin, han mejorado en ese aspecto, pero no nos olvidemos que un oficial policial para manejar su arma, o sea, para dominar su arma y saber hacia dónde se desvía el disparo, si un poco a la derecha, si un poco a la izquierda, cada arma es distinta, tiene que disparar un mínimo de 50 cartuchos mensuales. Eso no se hace. Hay prácticas de tiro, cada tanto, pero hay polígonos inclusive automatizados. La policía de la ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires, tiene unos polígonos automatizados, como si fuera un videojuego en donde se practica y no se gasta la munición real. Pero que yo conozca no se les provee 50 cartuchos para práctica a todo el personal policial. No, eso hasta ahora no se hace, lamentablemente. Hablaste, indudablemente estás marcando como una diferencia, no sé si en la parte económica, pero sí en lo tecnológico, entre lo que es la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay una diferencia. Primero estuvo la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un proyecto exquisito. Era el Scotland Yard trasladado a la Ciudad de Buenos Aires. Luego, por razones políticas, eso cambió y nace, un par de años tuvo una vida efímera la Policía Metropolitana y pasó a ser la Policía de la Ciudad, con ese color bordó que era muy resistido al principio por las propias tropas.
porque parecían los vigilantes de Ciudad Raccoon de la película esta de Mila Jovovich, ¿no? Resident Evil. Y luego con el tiempo fueron mejorando y se hizo una inversión en tecnología muy importante, y hoy por hoy tienen un nivel de formación que te diría que son de los mejorcitos. ¿Eso puede provocar algún tipo de celos o planteos de lo que es la policía de la provincia y lo que ve en la policía de la ciudad autónoma? Sí lo produjo en su momento porque hubo una migración muy grande. De hecho hubo oficiales del ejército, hasta pilotos de helicóptero del ejército que se pasaron con un grado mucho menor a la policía de la ciudad porque los sueldos eran el triple. Luego vino la mochada de presupuesto y ahí se complicó también muchísimo el hecho de sostener ese bienestar que la pone entre los mejores pagos en este momento. Hay provincias que tienen un sueldo paupérrimo, lamentable, y así es la capacitación que tienen y demás, ¿no? Estoy hablando del NOA generalmente, en donde hay policías que sí que tienen bastantes falencias y que más allá de una cosa muy básica no pueden hacer. Pero en este caso la policía de la ciudad tiene una tecnología de punta, tiene una capacidad de respuesta, tiene los anillos digitales, en 3 minutos va a haber un patrullero en el lugar que sea. Eso se puede hacer porque tienen en proporción mucha más gente en mucho menos territorio que la provincia de Buenos Aires, que son 5 países de Europa. En un nivel como Tandil, el nivel local, ¿qué incidencia tiene un intendente? Porque ahora ya no es policía local como en México, que es local la policía. Que es local verdadero. Local verdadero. Pero, ¿qué incidencia puede tener un intendente ante diversas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, cuando se llama a los jefes policiales? A veces se los traslada a los jefes policiales, pensando que con eso terminás la inseguridad. Me parece que no es así, ¿no? No es así. Eso es trasladar, si hay un oficial problemático, se traslada el problema a otra jurisdicción, en definitiva. Pero lo que sucede con esto es que hay como una duplicación de funciones, ¿no?, entre el Estado provincial y los municipios con respecto a la seguridad. Y en general los municipios, en el caso de Zona Norte, por ejemplo, que son los que yo conozco bastante bien, se limitan a la logística, es decir, compran patrulleros propios, los ponen al servicio con un conductor civil que lo paga, que es un empleado municipal y que va acompañado del policía, con lo cual han llegado a duplicar la planta, ¿no?, la planta de reacción. Es decir, tenían 1000 policías, ahora tienen 1000 policías más 1000 empleados municipales y 100 patrulleros más. Bueno, esto es bueno que así sea. Pero no existe la policía autónoma como en España, por ejemplo, en donde son autonomías reales, sí, claro. En donde la Archancha, por ejemplo, la policía del País Vasco, la policía de Cataluña, los Mossos de Escuadra, son absolutamente autónomos, y en algunos casos existe la Policía Nacional o la Guardia Civil en ciertas localidades, y el sistema funciona. Y en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y funcionaría eso en Argentina? ¿Con la Había una idiosincrasia argentina? Bueno, esto es como la pena de muerte, ¿no? Es decir, si lo hacemos sargento, seguramente que nuestro opositor político va a ser condenado a la pena de muerte por un delito que casi seguro no cometió. Pero había una serie muy linda que se llamaba Sheriff Lobo, que era un sheriff corrupto que era cómico, si se quiere, hasta era simpático en su maldad. Y yo creo que con un organismo controlador, coordinador por parte del Estado provincial, los municipios podrían tener sus propias policías autónomas, autárquicas, pero siempre como los bomberos voluntarios, con una superintendencia que los controla más o menos el nivel, y eso es bueno. Y con un organismo de internal affairs, de asuntos internos, que sea de nivel estatal y que tenga jurisdicción sobre todos estos cuerpos policiales para evitar justamente problemas. Por último, Luis, el doctor Luis Vicat, aquí en Artículo 14, el programa político de la ciudad de Tandil, desde el año 2001, ciclo 22, 2023. Luis, ¿hay algún todavía resabio
de lo que otrora se denominó, se llamó la maldita policía. La maldita policía, sí. La conoces muy bien. La conozco muy bien, la he sufrido en su momento. Hay un par de libros de Ricardo Rajendorfer que lo grafican, yo los recomiendo, sobre todo La secta del gatillo. Las instituciones desarrollan mecanismos de autopreservación y se transforman muchas veces en corporaciones. Es decir, la institución sigue existiendo, pero dentro hay una corporación que maneja secretamente los hilos del poder. Quizá pueda ser este el caso y la Policía Brava no perdió del todo su poder a través del tiempo, ¿no? Esto es una realidad y en algunos casos se cree que es así, en algunos lugares. No puedo probarlo, no me consta, pero de todas maneras creo que hay que tener mucho cuidado con las corporaciones, porque cuando la corporación nace dentro de una institución y se desarrolla, esa corporación termina fagocitándose como un alien al huésped, y entonces la institución pasa a ser una cáscara que es manejada por un grupo. Es lo que hay que evitar. El doctor Luis Vicat, aquí en esta emisión que hemos tenido hoy en Artículo 14, desde 2001, como decía, el programa político de la ciudad de Tandil. Bueno, Luis, como siempre, sigo preguntándote en algún otro momento, lo mostramos de nuevo, vas a tener que hacer una nueva la nueva edición de Autopreservación Urbana, Sobrevivir en la Ciudad. Sí, lo vas a tener que hacer porque... Además veo que lo mantenés impecable el libro, eso te felicito. Pero aparte lo veo, sí. Consulta, tengo hasta un machete de las consultas que saqué. Porque realmente hay cuestiones que cuando vos me regalaste el libro, como decía al comienzo, bueno, sí, ¿viste? Pero esto, y ahora está todo. Llega a Tandil también, todo lo que está acá. Es más, me gustó tanto que cuando se agotó lo falsificaron. Sí. A veces por las redes, algunas redes de plataformas de venta online se vende el libro, pero cuidado porque es falso. Y no solamente es falso, sino que le faltan pedazos. O sea que si uno los compra se va a encontrar con que hay párrafos que están salteados. ¿Esta es la editorial? La editorial Abey es la editorial que lo imprimió originalmente, y realmente inclusive el trabajo de arte que hicieron con la foto es original, tiene derechos adquiridos y demás. O sea, trabajaron muy bien. Gracias, Luis, por estar aquí junto a nosotros. Un placer, Quique, buen año. Gracias igualmente.